Ok, buenas tardes. Voy a dar inicio a la grabación. Bueno, ya dimos algunos minutos para conectar con la mayoría de sus compañeros, ¿cierto? Eh, la clase de hoy va a tener la siguiente dinámica. Bueno, el propósito es que comencemos la revisión de los trabajos que están enfocados en conocer contenidos de la geología, ¿sí? Introducción a la ciencia de la Tierra en diferentes aspectos y observar cómo las diferentes temáticas tienen vinculación con el currículum escolar en ciencias naturales, en el eje de ciencias de la Tierra y universo. Entonces, en este proceso de revisión, vamos a iniciar el trabajo con la presentación del equipo de Verónica Loyola, que se ofrecieron de manera voluntaria ya a exponer, lo que me parece muy importante. Luego de esta presentación va a haber una ronda de preguntas donde ustedes como auditorio tienen la posibilidad de consultarle a sus compañeras acerca de cómo abordaron el trabajo y algunos comentarios y dudas a lo mejor que puedan surgir durante la presentación del mismo. Eh, luego yo haré un breve análisis del trabajo pensando en orientar, ¿cierto? O enfocado en orientar al resto de los equipos para que la próxima semana, ¿cierto? Puedan presentarse con mayor seguridad. eh, eh, s- eh, y también vamos a revisar en una segunda instancia, en una tercera instancia, perdón, vamos a revisar la pauta de evaluación para ver si aún existen algunas dudas dentro de los equipos. Vamos a hacer una tutoría general, pensando un poco también en el tiempo. Tenemos muy poco tiempo, tanto ustedes como yo estoy muy limitado a tiempo durante esta semana y la que viene. Entonces, la idea es que dentro de la tutoría general a continuación, los equipos puedan eh, resolver algunas dudas. Pasa que, bueno, esta primera presentación voluntaria de alguna manera nos va a ayudar a entender la lógica también del trabajo y que este grupo también ha ido leyendo muy bien, ¿ya? Así que, bueno, comenzamos, le damos la palabra al equipo para que comencemos con la primera etapa de la tarde, ¿ya? Está Verónica, Martina conectada. ¿Se escucha y se ve, profesor? Sí, muy bien. Se Ya, escucha y se ve muy bien. ya. Buenas tardes, compañero y profesor. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 8 y 9 específicamente del libro que nos tocó abordar. El capítulo 8 se trata sobre las rocas metamórficas y el metamorfismo, y el 9 hace referencia al tiempo geológico, y esto será llevado a la educación básica. Nuestros integrantes del grupo son Camila González Ponce, quien les habla, Martina Moreno Zambrano, Mayra Pantoja Núñez, Estefanía Riquelme Mardones, y el módulo es Ciencia de la Tierra y el Universo. A continuación vamos a presentar algunos mapas conceptuales sobre el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro abordado. Primero, ¿qué son las rocas metamórficas? Las rocas metamórficas se forman a partir de cualquier otro tipo de roca que presente un incremento ya sea en su temperatura o en la presión. Y estas rocas de las cuales se forman las rocas metamórficas se llaman protolitos. Puede ser una roca sedimentaria, una roca ígnea o incluso una misma roca metamórfica. ¿Cómo define el libro el metamorfismo? El metamorfismo dice que es un cambio de forma que se provoca en la mineralogía, la textura y a menudo la composición química de las rocas. También debemos saber que en el proceso del metamorfismo influyen la presión, la temperatura y los fluidos activos. Como un dato importante es que saber que a mayor profundidad, mayor será la temperatura. Entonces, mayores cambios sufrirá la roca original o el protolito, que dijimos antes. Estos factores actúan dependiente ya sea del clima o de la profundidad.
Además, hay diferentes tipos de metamorfismo. Está el metamorfismo de contacto, que este se genera cuando una roca está en contacto con el magma. Está el metamorfismo hidrotermal, que este se produce cuando el agua caliente rica en iones circula a través de una roca. Está el metamorfismo regional, que este se da principalmente en la formación de montañas, el metamorfismo de enterramiento, el metamorfismo dinámico, que estos serán vistos más adelante, y el metamorfismo de impacto, que este se provoca cuando un asteroide choca con una corteza terrestre. Hay diferentes niveles de foliación. Están las rocas más foliadas, en las que encontramos, por ejemplo, a la migmatita, al gneiss, el esquito, y la roca pizarra, que esta roca, al cortarla, siempre se obtienen partes planas. Están las poco foliadas, donde nos encontramos a la milonita y el metaconglomerato. Y están las no foliadas, donde está el mármol, la cuarcita y la corniana, entre otras. Un dato importante es que el mármol es blanco en su estado original, pero por imperfecciones del protolito, o sea, de la roca original, la roca metamórfica puede tener un color rosado o verde. Además, hay metamorfismo de nivel bajo y de nivel alto. ¿En qué consiste cada uno? El metamorfismo de nivel bajo, la roca no está tan expuesta a temperaturas extremas, se puede apreciar el protolito o la roca original de la cual surgió la roca metamórfica. Pero en el nivel alto, al estar a temperaturas tan extremas, el protolito se pierde las características ya sea de la roca, su textura, su mineralogía y su composición química. Y todos estos factores han evolucionado a lo largo del tiempo geológico, lo que será abordado en la próxima diapositiva por mi compañera Martina. Ya, ahora vamos a ver un esquema que representa al tiempo geológico. Ya, primero debemos saber qué es el tiempo geológico. Bueno, el tiempo geológico es la manera en la que la ciencia divide el tiempo desde que se crea la Tierra hace 4.600 millones de años hasta el día de hoy. Estas divisiones van enfocadas según se toma la edad desde las rocas, la edad de las rocas como una referencia para medir el tiempo. Las rocas que pertenecen a la corteza terrestre. Además, estas divisiones van enfocadas también a la división de los cambios que hay en las formas de vida que podemos encontrar. Las divisiones van en eón, en era, luego viene el periodo y más pequeña viene la época. Estas subdivisiones abarcan el mayor periodo que vendría siendo el eón, el cual abarca 1.000 millones de años. La era ya es un poco más pequeña y bueno, y los periodos son los que más hemos escuchado en cuanto a la educación que tuvimos escolar. Fue lo que más nos explicaron en ciencia y también en buena parte en historia. Por ejemplo, tenemos la división de los periodos, que tenemos, por ejemplo, el Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, que esos eran los que más habíamos escuchado, pero también tiene subdivisiones mucho más pequeñas, que podrán ver ahí en el esquema o posteriormente podrán ver en nuestro informe. Bueno, para la alfabetización escogimos abarcaran parte del primer capítulo y del segundo. Para el primer capítulo, el principal es que el metamorfismo, que sería una transformación de un tipo de roca en otro. Pero también nos encontramos con tres tipos de rocas, que serían las ígneas, que es las que se forman a partir de la solidificación del magma al interior de la tierra o de lava, las rocas sedimentarias, que se forman a partir de cualquier roca que haya experimentado un proceso de erosión, transporte y desintegración, y las metamórficas, que son las que se forman a partir de otro tipo de roca. Del segundo capítulo, los dos conceptos más generales es escala de tiempo geológico, que nos dice que se subdividen los
4.500 millones de años de la historia de la Tierra en muchas unidades diferentes y proporciona una estructura temporal significativa dentro de la cual se disponen los acontecimientos del pasado geológico y además fósil, índice o guía que estos están geográficamente extendidos y limitados en un corto periodo de tiempo geológico y nos sirve para ubicarnos a través del tiempo. Ya, las principales ideas del capítulo son que los autores plantean que el aumento de temperatura está relacionado con la profundidad y el gradiente geotérmico, lo cual dije delante que a mayor temperatura, o sea, a mayor profundidad, mayor será la temperatura y mayores serán los cambios que va a sufrir la roca. También, como dijo Verónica, prosigue, Estefanía. Uno de los principios fundamentales era el del gradiente térmico, que a mayor profundidad hay mayor temperatura o calor. Otro es que los fósiles son herramientas importantes y básicas para interpretar el pasado geológico, y que los fósiles, tanto como las rocas, a mayor profundidad se encuentren dadas de tiempos más pretéritos, más antiguos. Bien. La actitud que vamos a trabajar y el OAD, hacemos referencia a reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos y manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de los recursos naturales y energéticos en favor del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, como también la habilidad que se trabajará en la actividad propuesta es crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples en forma colaborativa para poder dar explicación de eventos frecuentes y regulares. Todo esto será reflejado en una actividad para el séptimo año básico que estará enmarcada en la unidad número 2 de Física, Fuerza y Ciencias de la Tierra. Este será el objetivo número 11, crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas, la formación y modificación de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, en función de la temperatura, la presión y la erosión. A continuación, bueno, todo lo dicho anteriormente será abordado del capítulo 8 y del 9 del libro leído, y todo será relacionado con el currículum nacional y contextualizando en los capítulos abordados en relación a un curso de séptimo básico. Bien, pero ¿por qué es importante considerar estas temáticas? Es porque es importante saber cómo se forman y evolucionan las rocas, sean sedimentarias, metamórficas o ígneas, pues a través de ellas nos situamos a través del tiempo. Como vieron, nos tocaron dos capítulos. El primero que hace referencia al proceso del metamorfismo y el segundo, el capítulo 9, que hace referencia al tiempo geológico. Nuestro capítulo primordial es el capítulo número 8, pero al relacionar el tema, al abordar el tema de las rocas metamórficas, es imprescindible pasar el capítulo número 9, ya que para que se genere para que se genere una roca metamórfica, se deben tener en cuenta factores que influyen en el transcurso del tiempo geológico, ya que se requieren condiciones climáticas apropiadas, las que se dieron a través del tiempo. La actividad propuesta considera una
una clase expositiva donde se trabajen estos temas en detalle, donde el profesor cuente con diversas estrategias y recursos aludiendo a la diversidad del aula. Sería de gran utilidad que el profesor pueda traer distintos tipos de rocas para que los educandos puedan visualizar la textura y las características esenciales de las rocas. Además, estarían ellos manipulando material concreto. El siguiente paso es que los alumnos puedan elaborar modelos sencillos, sean maquetas o fabriquen modelos con arcilla o con greda o simplemente dibujos, donde ellos puedan explicar las transiciones de las distintas rocas para que se transformen en rocas metamórficas. Con la condición de que estas, claro, sean expuestas al metamorfismo. El siguiente paso es una actividad más de cierre, donde ellos deberían hacer una exposición, donde puedan elaborar una tabla comparativa, donde relacionen aspectos como cuál era el protolito inicial de la roca, la textura, su forma, su composición química, la pizarrosidad o la exquisitosidad, entre otros aspectos que ellos podrían relacionar. De las distintas rocas metamórficas, por ejemplo, el mármol o la pizarra. Para más información, vamos a dejar dos links, que uno aborda el tiempo geológico y su evolución en la Tierra, y también sobre las rocas metamórficas y sus principales características. Además, para los compañeros que estén interesados en alfabetizarse más sobre este tema, le podemos facilitar estos dos links, como dije anteriormente, y también nuestro informe. A continuación están las referencias principales de donde nos basamos para realizar el informe y poder realizar este PPT. Desde ya agradecemos por su participación y por el tiempo que nos brindaron en escucharnos. Ok. Bueno, acá esta etapa ahora, a continuación, es súper importante que sus compañeros, ¿cierto? El auditorio, de alguna manera pueda hacer algunas observaciones o consultas respecto al trabajo, ¿ya? Así que le damos la palabra al curso, al auditorio. Pueden ser observaciones, comentarios, no tan solo preguntas. Aprovechar la instancia de que este grupo se presenta de manera voluntaria y que de alguna manera podemos resolver algunas cosas que están relacionadas con cómo presentar cada uno de los capítulos, ¿ya? Así que la motivación principal tiene que ser esa, buscar respuesta al desarrollo de los capítulos que están por venir, ¿ya? Agradecemos, ¿cierto?, al equipo que ha hecho una excelente presentación. Así que vamos con los comentarios y consultas. También pueden preguntar por el chat. Y acá yo le doy lectura a las preguntas. Bien. Profesor, ¿Sí? habla Javiera Calderón. Javiera. Yo encuentro que es valorable que se hayan presentado como voluntarias porque los tiempos estaban demasiado complicados para haber entregado el trabajo hoy. Y eso es fundamental y para mí es muy importante que ellas hayan atrevido a presentar ahora porque estamos todos demasiado colapsados y eso es valorable. Y aparte la presentación fue entendible, los mapas estaban puntuales, cómo relacionaron el capítulo con el currículum también y para mí fue agradable la presentación. Sí. Bueno, es muy importante reconocer ese aspecto, el aspecto de cómo estamos desarrollando el trabajo del semestre, ¿cierto? Cómo estamos enfrentando este trabajo en tiempos de pandemia. Yo creo que todos estamos como muy ajustados con los tiempos, dando respuesta a muchas tareas de manera online
y a lo mejor algunas tareas pareciera ser sencillas, pero ocupa tiempo estar tanto eh, generando este tipo de coordinación de los grupos, coordinación de tiempo, eh, el tema de la lectura de los correos electrónicos, ¿ya? O sea, yo creo que ustedes como estudiantes viven una situación muy similar a nosotros, a quienes estamos impartiendo docencia, que tiene que ver con la cantidad de tiempo que ocupamos en poder comunicarnos de manera efectiva. Pareciera ser que en la etapa presencial es mucho más simple porque pasamos tiempo en la universidad, estamos juntos, podemos revisar algunos contenidos juntos, ustedes pueden ir a biblioteca, pueden ir a sala de computación, pueden usar los espacios de la institución, los profesores lo mismo. Hay muchas consultas que ahora llegan por correo y antes eran consultas que se hacían en la sala de clase o consultas que se hacían en la oficina o en el diálogo con los colegas, en el diálogo con los estudiantes. Todo eso ahora se transformó en espacio virtual. Insisto, hay tareas que pareciera ser muy sencillas, pero de manera virtual implican tiempo, ¿ya? Entonces, lo que dice Javiera a mí me hace mucho sentido. Es muy importante que hoy este equipo se haya atrevido a presentar, eh, porque nos ayuda a todos a darnos cuenta de que es posible, eh, eh, y también, bueno, nos ayuda a repensar lo que está haciendo cada equipo. Yo creo que a los equipos que están ahora en el auditorio, la presentación de las compañeras les orienta bastante también, aparte de las tutorías que se van desarrollando y las clases, ¿ya? Así que, bueno, hay un valor interesante ahí en esta presentación voluntaria. Sobre el contenido, Javiera también hace observaciones sobre los esquemas, yo coincido con eso, hace una muy buena síntesis esquemática de los contenidos, los presentan con bastante claridad, ya hacen una muy buena transposición didáctica de acercar el capítulo al currículum escolar con mucha claridad también, y aportan también sugerencias sobre cómo abordarlos, cómo desarrollar algunas habilidades y cómo abordar el contenido a través de algunas actividades en aula, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer una pregunta un poco en esa línea. ¿Cómo podríamos sacar esta unidad temática del aula escolar? Pensando en que a la geología, esta mirada de la geología desde el punto de vista del metamorfismo, ¿cierto? Y cómo se manifiesta en el territorio, muy probable que lo tengamos muy cercano y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo sacamos esta temática del aula? Esa pregunta quisiera... Profesor, ¿se refiere, por ejemplo, cómo trabajar la actividad fuera del aula? ¿Alguna actividad fuera del aula? Sí, o complementar la forma de abordar estas habilidades y estos aprendizajes que ustedes declaran desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista del, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos complementar con alguna actividad fuera del aula? ¿Qué podríamos hacer fuera del aula? Yo considero que se podría llevar a los niños, por ejemplo, a conocer una montaña. Por ejemplo, mi esposo fue a una laguna de acá, no recuerdo el nombre, pero trajo una roca que era como una roca esquito, que yo me di cuenta cuando estaba leyendo el capítulo, por su textura y todo el tema. Entonces yo propondría que como profesores pudieran sacar a los estudiantes a un tipo de montaña y ese también se le puede explicar cómo se da el metamorfismo regional, porque ese se da como cuando se forman las montañas en ese proceso. Claro. Entonces, claro, uno puede ver en el relieve, uno puede ver en las características del terreno, en las cuencas hidrográficas, por ejemplo, en las cuencas de agua, en las bajadas de agua, en las quebradas de agua, tú puedes observar distintos tipos de roca,
porque ahí las rocas ahí se está viviendo, ¿cierto?, el metamorfismo constantemente, y el agua va también generando erosión y va descubriendo rocas que están a mayor profundidad. Entonces las quebradas de agua a lo largo del tiempo van generando esta erosión y van de alguna manera mostrándonos el tiempo geológico a partir de las paredes, ¿cierto? Los roqueríos, ¿cierto? Los tipos de roca también que arrastran los ríos. Hay un montón de información en ese tipo de suelo, ¿ya? Entonces, el trabajo de terreno, Profesor, yo también- Martina, disculpe, que yo también creo que, por ejemplo, uno también los puede sacar al patio y hacer una actividad que ellos busquen piedritas diferentes, po, de diferentes colores o texturas. Y también explicarle ahí cuando ellos traigan las piedritas, quizás, por ejemplo, tener hojas de blog e ir marcándolos, por ejemplo, eón, era, el periodo y la época. Y ahí explicarle con las mismas piedritas que, por ejemplo, el tiempo también se subdividió o se midió en torno a la edad de estas mismas piedritas, pues que los geólogos hicieron algo parecido. Por ejemplo, miraron claro, esta piedrita y dijeron, esta piedra tiene, no sé, 20.000 millones de años, o sea, 2.000 millones de años, y por ejemplo, esta pertenece al periodo tanto, una cosa así. Como para explicarle a ellos claro, también cómo se hizo la división. claro, porque mira, aquí hay un fenómeno de pensamiento súper interesante, mira. Por producto de algunas animaciones que se han hecho a lo largo de la historia, algunas películas, ¿cierto? Producto también de algunos programas televisivos, educativos, se ha ido generando una divulgación del conocimiento paleontológico. De hecho, en Chile, por ejemplo, el impacto que ha tenido el Museo de Historia Natural y todas las giras itinerantes que tiene el Museo de Historia Natural. Ustedes saben que sacan muestras fuera del país, muchas veces hay comunidades que tienen acceso a ese tipo de muestras paleontológicas, también algunas muestras paleontológicas internacionales que nos han visitado en los últimos años, y programas televisivos, etcétera, van generando una imagen en donde el estudiante, el escolar, le va otorgando valor al registro fósil, porque el registro fósil de alguna manera te muestra las eras, te da la posibilidad de establecer una línea de tiempo y entender la evolución de la vida en el planeta, ¿ya? Pero muy pocas veces pensamos, ¿sí? Muy pocas veces pensamos eh, en esa misma posibilidad de entender la línea de tiempo, de la evolución del planeta, ¿cierto? De cómo se ha ido estructurando este planeta en función del registro geológico. ¿Ya? De la geología, no de la paleontología y la geología son disciplinas distintas. Tienen cosas en común, ¿ya? Pero finalmente ambas nos entregan una mirada del tiempo, ¿sí? De cómo ha ido pasando el tiempo y cómo se ha ido reestructurando y estructurando este planeta constantemente. Y eso no, eso debiera impactarnos desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista cultural, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista cultural, la cultura que tiene que tener un pueblo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes como equipo, eh, ¿cómo cómo esta unidad, si la vemos como una unidad de aprendizaje, puede impactar en el pensamiento crítico de sus estudiantes? Esta unidad puede impactar en el pensamiento crítico de sus estudiantes desde una perspectiva ambiental. Desde una perspectiva ambiental. ¿Qué cosa nos podría hacer interrogar, hacer cuestionar esta unidad desde un punto de vista ambiental? Yo creo, profe, que es importante que los estudiantes sepan que el tiempo geológico va relacionado con el clima y cómo las rocas se van adaptando al clima en que ellas se encuentren. Por ende, es importante cuidar nuestro planeta, nuestro clima y el ambiente en el que estamos, para que se puedan seguir formando tipos de rocas metamórficas u otro tipo de rocas.
ya que esto igual forma parte de donde nosotros estamos, de nuestra cultura y de nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra cultura ambiental, por decirlo así. Claro, y desde el punto de vista, no saliendo un poco de la especie humana, Estefanía, perdón, ya escucho. ¿Sabe? A mí se me ocurre que también como que hay que cuidar esas cosas porque a lo mejor son la última herramientas que sabemos de las condiciones de los humanos en esos tiempos tan antiguos. Y de como que de vida súper prehistórica, como los restos de los dinosaurios, de los mamuts, son la única manera que tenemos de saber que eso como formas de vida existieron alguna vez aquí en la Tierra. Muy bien. Claro, hay un tema ahí, bueno, la respuesta de Verónica con la respuesta de Estefanía se complementan en realidad, ¿cierto? Porque mira, cuando uno observa de manera crítica, o este contenido ayuda a tu pensamiento crítico ambiental, desde una perspectiva ambiental, tú puedes cuestionar la forma de habitar y tú puedes cuestionar la forma de cómo la sociedad actual en general hace uso o abuso del patrimonio natural, ¿sí? Que no es nuestro, es del planeta. Entonces, fíjate que la destrucción del planeta, desde el punto de vista productivo, ¿sí? Del sobreconsumo, de la sobreextracción de recursos naturales, la idea de recursos naturales ya es cuestionable. Entender el entorno natural como un recurso, entender nuestras rocas, entender nuestro planeta como un recurso, como un conjunto de recursos, ya es un problema de pensamiento que desde el punto de vista crítico debiera llamarnos la atención, ¿ya? Cómo se hace extracción de recursos naturales, cómo se hace extracción de algunos de estos tipos de roca, muchas veces con fines estéticos, con fines de construcción, con fines de paisajismo, con fines de crecimiento exponencial, ¿cierto? Debiera de alguna manera llamarnos a la cautela, llamarnos a la precaución, llamarnos la atención desde el punto de vista crítico. ¿Ya? Entonces es como lo que decía Estefanía, ¿cierto? Por ejemplo, todas estas rocas tuvieron un proceso de formación que tal vez duró miles de años, ¿ya? Y nosotros destruimos este patrimonio natural a veces en décadas, en horas, ¿ya? Horas de trabajo, va destruyendo, cada hora de trabajo de una empresa minera va destruyendo miles de años de trabajo silencioso de nuestro planeta, de formación, porque todas estas rocas también están asociadas con la vida. Son procesos cíclicos que sustentan la vida, ¿ya? Por ejemplo, muchas de estas rocas en las capas freáticas, en las napas subterráneas, hacen las veces de recipiente de agua disponible, no para nosotros como especie humana, repito, el agua disponible para toda la vida en el planeta. Pues nosotros somos muy egoístas en la forma de mirar el medio ambiente. Creemos que todo es de nosotros. Las capas freáticas son de nosotros, el agua es de nosotros, reclamamos nuestros derechos, ¿sí? Pero finalmente hay todas las otras especies no tienen forma de reclamar los derechos como lo hacemos nosotros. Y ahí hay una cuestión que desde el punto de vista educacional, sobre todo a nosotros, a ustedes que estamos en el camino de formar niñas y niños, ¿sí? Que se van a transformar rápidamente en adultos con una forma de pensamiento, bueno, ahí nosotros tenemos que, de alguna manera, entregar la posibilidad al menos, de que estas personas puedan pensar de manera distinta. Por ejemplo, puedan cuestionar el hecho de cómo estamos construyendo, cómo estamos consumiendo, cómo estamos haciendo extracción de recursos naturales, con qué propósito,
¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, yo siempre me he hecho la pregunta, no sé si seré muy pobre, pero siempre me he hecho la pregunta de qué sentido tiene colgarse una cadena de oro, ¿cierto? Aquí de no sé cuántos gramos, o qué sentido tiene, porque el oro para algunas personas a lo mejor es barato, es una ganga, pero qué sentido tiene para otros a lo mejor colgarse una cadena de platino con un diamante de no sé cuánto, de no sé qué característica. O sea, ¿qué sentido tiene identificarnos como personas a partir de esa acción que implicó trabajo injusto, extracción de recursos, daño irreparable en alguna zona del planeta? O sea, ¿qué sentido tiene? No sé si a ustedes les pasa eso cuando de repente uno ve a una persona exitosa, desde el punto de vista del éxito que te muestra la televisión, y tú lo ves así con tremendos anillos, tremendas cosas, ¿ya? No sé, el teléfono con algunas incrustaciones en oro y no sé qué otros metales. Finalmente, esos recursos naturales, desde el punto de vista del recurso, la palabra recurso es una palabra que a mí me hace mucho ruido. Eso viene de una actividad nefasta desde el punto de vista ambiental. Yo no lo puedo definir de otra forma. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ya. Entonces, todos los trabajos, este trabajo que acaban de presentar las compañeras en un muy buen nivel, y todos los trabajos que vienen, debieran analizar el currículum nacional también desde esa perspectiva, desde lo que tenemos que enseñar, la importancia de las rocas metamórficas, desde el punto de vista del metamorfismo, por ejemplo, la importancia de este proceso, desde el punto de vista científico, identificar las variables, la función que cumple la presión, la temperatura, la humedad, ¿sí? Cómo aumenta la presión y la temperatura a medida que aumenta la profundidad en nuestra corteza terrestre, ¿sí? Cómo aumenta la presión y cómo disminuye la temperatura y aumenta la presión. Fíjense el detalle, disminuye la temperatura y aumenta la presión en los grandes relieves. Por ejemplo, cuando tú subes un volcán, arriba de ese volcán hay una alta presión, una baja cantidad de oxígeno, ¿sí? En muchos casos, cuando son muy altos, también el nivel de humedad en épocas del año baja mucho, y al mismo tiempo de esa alta presión por la altura, hay una baja temperatura, que es como la temperatura juega un rol inverso. A mayor profundidad, mayor temperatura; a mayor altura, menor temperatura. Pero la presión se estabiliza en la corteza, en el nivel cero, se estabiliza por gravedad, ¿cierto? Por presión también de materia, se estabiliza, aumenta a mayor profundidad en nuestro planeta y aumenta a mayor altura. En la altura aumenta por la fuerza de gravedad, ¿sí? En la Tierra aumenta por la presión que ejerce la materia que lo rodea y que está ejerciendo presión hacia el centro de la Tierra. Entonces, fíjense que tiene que ver más por cantidad de materia, tiene que ver más por masa, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí hay pensamiento científico. Entonces, uno puede desarrollar el pensamiento científico y está muy bien que entendamos que en un fenómeno natural hay variables involucradas: presión, temperatura, humedad, flujo de agua, velocidad del viento. La erosión también está asociada al viento, ¿sí? Y el viento está asociado a la temperatura. ¿Ustedes sabían que el viento está asociado a la temperatura? Por ejemplo, fíjate que cuando tú en una casa enciendes una estufa, el aire caliente, ¿qué pasa con el aire caliente? Alguien que conteste rápido. ¿Se va para arriba o no? Sube, ¿cierto? Se va hacia arriba, sube. Si tú colocas una pluma sobre una estufa, la pluma va a tender a subir porque sube con el aire caliente. Un globo aerostático sube porque tú le cambias la presión interna al globo
con aire caliente, ¿cierto? Y sube. La temperatura es un indicador, es una variable. ¿Qué es lo que indica? La velocidad de las partículas. A mayor velocidad, mayor temperatura. Es cinética, es como que yo les digo ahora a usted, haga un ejercicio rápido. A la cuenta 3, junten las manos. 1, 2, 3, junten las manos. Comiencen a frotarlas lentamente. Y se van a dar cuenta que van a sentir un pequeño calor al frotar las manos. Si yo les digo, comiencen a aumentar la velocidad. A cada segundo aumente la velocidad. 1, 2, 3, 4. Va a llegar un momento en que van a sentir tanto calor que van a tender a equilibrar y a bajar la intensidad, ¿cierto?, del movimiento. La cinética, el movimiento y la fricción entre las partículas aumenta la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el movimiento aumenta, el movimiento de las partículas hace que las partículas de mayor movimiento suban y las de menor movimiento bajen. Las de menor masa suban y las de mayor masa bajan también. Pasa eso también, que tiene que ver también con la masa. Entonces, eso se llama corrientes de convección. Y las corrientes de convección se generan en el material particulado. Material particulado, uno dice material sólido, y uno se va inmediatamente al estado sólido. Claro, en el estado sólido, cuando hay material particulado, en la arena, en las dunas, en el desierto, en las playas, en las dunas, hay movimiento por convección también, ¿ya? También el material se va moviendo por convección. Pero en el agua es mucho más acelerado. Y en el aire mucho más. Rápidamente las moléculas se mueven a mayor temperatura y se van generando las corrientes de viento, las corrientes marinas, las corrientes de convección en el material particulado en el suelo. Entonces, todo lo que gana temperatura sube y todo lo que pierde movimiento baja. Lo que gana movimiento sube y lo que pierde movimiento baja. Entonces, fíjense que las cortezas terrestres se van metiendo y por convección las que van bajando van ganando temperatura hasta que se funden y vuelven a subir, y las que van quedando en la corteza se van estabilizando, se van haciendo acá, el material se va compactando y finalmente se van a ir en algún momento a profundidad. Eso ocurre también en el agua y eso ocurre también en el viento, ¿ya? En los líquidos y en los gases. Entonces, nosotros tenemos ciclos constantes. Por eso la actividad climática, las compañeras insistían que la actividad climática, el registro de cómo fueron los climas en el pasado, es muy interesante también. La era geológica, o sea, por ejemplo, las glaciaciones que hubieron, ¿cierto? Los grandes periodos de sequía que hubieron en el pasado, todo eso marca el comportamiento de nuestro planeta. Y un comportamiento que nosotros ahora estamos destruyendo así, en décadas. Revolución industrial, el pic de la revolución industrial en Europa, ¿cierto? Norteamérica y después en el resto del planeta, ha generado ahora que este siglo actual sea un siglo marcado por el crecimiento exponencial de la economía, por una sensación de que hay muchas personas que creen que los recursos naturales son ilimitados, ¿sí? Hay una sensación de falta de respeto con el planeta, ¿sí? Y eso tú lo puedes matizar entre el conocimiento científico y el conocimiento ambiental. La ciencia ambiental y la educación ambiental, a mi juicio, la educación ambiental es una disciplina transversal de las humanidades. No es un conocimiento científico natural como tal. Se alimenta, se complementa con el conocimiento científico como la geología, la paleontología, la ecología, ¿ya? Pero finalmente la forma de razonar es humana, es social. Y los profes, ustedes se están formando dentro de las humanidades. No sé si van captando un poco la idea.
si volvemos al trabajo de las compañeras, la articulación del conocimiento científico lo hacen muy bien, cómo lo vinculan al contexto escolar, identifican bien los objetivos, los contenidos, ¿cierto? Las habilidades de desarrollar, ¿ya? Nombraron los elementos que están ahí en la pauta y al mismo tiempo lograron identificar algunos de estos componentes. Yo lo que quiero es que los equipos que vienen se fijen en este trabajo, pero al mismo tiempo traten de incorporar la transversalidad de manera más notoria, de manera más fuerte, ¿ya? Eso. Vamos a revisar brevemente la pauta. Esta es la pauta. Aquí. Ya. La pauta dice, por ejemplo, mire, pensemos en conjunto en la presentación que acabamos de ver. Sus compañeras incorporan una introducción y síntesis temática, ¿sí? Del capítulo de los 2 capítulos que les tocó, ¿ya? Hay una escala de Likert que dice deficiente, regular, bueno, excelente, ¿ya? Eso se observa en el informe, ¿ya? En la presentación presenta una síntesis del capítulo utilizando un mapa conceptual y esquema explicativo, ¿ya? Se dan cuenta que hay detalles que uno puede observar, ¿ya? Esquemáticamente yo creo que estuvieron muy bien. Luego, identifican posibilidades de alfabetización y estructuración de la idea. Yo creo que sí, identifican los conceptos claves de una y otro capítulo, los complementan y establecen algunas ideas que sirven para estructurar y para entender cómo estos contenidos se pueden trabajar desde el punto de vista escolar. Incorporan esquemas, representaciones, modelos, mapa conceptual del capítulo. Eso lo vamos a ver en el informe. En la presentación yo creo que estuvieron bien. Identifican contenidos de tipo de aprendizaje desde el capítulo, por ejemplo, posibles de asociar con objetivo de aprendizaje transversal, habilidades, actitudes y contenidos que se abordan en alguna unidad de aprendizaje del currículum nacional en ciencias naturales. Yo creo que la parte de objetivo de aprendizaje y habilidades estuvo muy bien. Objetivo de aprendizaje transversal y actitudes los nombraron, pero ahí yo como recomendación a los equipos que vienen, les pediría que se fijaran en ese punto porque también es muy relevante. Recuerden que hay una conexión entre el saber científico y el saber cultural, los saberes científicos y los saberes culturales. Reflexionan en torno a la importancia del conocimiento didáctico del contenido y la transposición didáctica. Eso lo vamos a ver en el informe. En la presentación exponen sus reflexiones pedagógicas asociadas al conocimiento didáctico del contenido de transposición didáctica. Eso lo hicieron al final, ¿cierto? Lo presentaron. Citan y aportan referencia bibliográfica utilizando norma APA, ¿cierto? En la presentación nos mostraron algunas de las referencias que usaron. Vamos a ver ahora cómo la usan en el informe. Yo no he visto el informe. Y utilizan un lenguaje claro, pedagógico y se ajustan al tiempo máximo de 10 minutos. La presentación estuvo muy bien en el tiempo. Bueno, de consulta fue mucho más largo ahora, o de comentario consulta fue mucho más largo porque son el único equipo, ¿cierto? El lenguaje yo creo que estuvo bien, una buena participación de las distintas personas que integran el equipo. Se notó ahí un buen complemento entre las compañeras que presentaron. Y esos detalles, por ejemplo, de conexión, de que de repente a alguien le falla un poquito la señal, yo quiero que no se preocupen por eso porque es parte de lo que puede ocurrir como imprevisto, así que no, eso yo nunca lo voy a mirar como algo negativo, así que hubieron algunas imperfecciones respecto a la calidad de la señal, a entender algunas partes porque hubieron alguna interferencia, pero eso es parte de lo imprevisto y la flexibilidad que tenemos que tener en este proceso. No sé si tienen alguna duda con respecto a los criterios del informe o criterios de presentación. A mí me gustaría que a lo mejor pudiésemos retroalimentar en torno a eso.
No, profesor, está todo claro. Ya, en el chat no hay preguntas de ese tipo. Ya. Profesor, ¿Sí? yo tengo una consulta. El informe se lo envío junto al PPT a su correo, ¿verdad? Sí, los equipos que vienen, idealmente envíemelo mucho antes de la clase. Si pueden, un día de anticipación, porque así yo subo las presentaciones y es más fácil que yo vaya subiendo las presentaciones y vaya pasando las diapositivas. Así, por ejemplo, ¿qué es lo que facilitaría? Por ejemplo, las transiciones entre un grupo y otro sería mucho más fácil que yo manejara las presentaciones, para que no tengamos demoras entre que se cambia un grupo con el otro, ¿cierto? Eh, y también espero que no me falle internet esos días, porque hasta aquí he andado bien con el internet, entonces confío en que pueda estar muy bien. Eh, y eso, porque ahora puse en mi casa instalé un cable al router. Antes tenía conexión por aire y ahora estoy con conexión por cable y yo creo que andaba un poquito mejor que antes. ¿Ya? Así que he tenido, en ese sentido les puedo ayudar para que eh, fluya más la presentación y no se compliquen ustedes por eso. Eh, entonces, lo ideal es que las presentaciones la próxima semana va a ser día miércoles en la mañana, miércoles 2 de diciembre, ¿ya? A las 11:30 en punto comenzamos, después de la clase de la profesora Angelina. Y yo creo que esa clase va a ser un poco extensa, no va a ser como lo normal, así cerca de 1 hora. Esta clase va a ser un poco extensa porque va a presentar la mayoría de los grupos que podamos. Y si nos quedan grupos por ver, los vamos a revisar el 3 inmediatamente. No vamos a esperar una semana porque eso nos va a atrasar mucho. Entonces el día 3, el jueves 3 a las 2:30, presentamos los equipos que queden, ¿cierto? Si es que nos queda alguno rezagado. Por lo tanto, el día martes 1, idealmente envíenme la presentación con el informe. Así yo hago respaldo más rápido, más ágil. No sé si tienen alguna otra consulta. Voy a bajar la grabación.